En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación, llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé, también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta los mismos el Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. El Santo Evangelio está tomado según San Lucas en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, es necesario que nosotros, los creyentes en Jesucristo y en el Padre, superemos ciertos prejuicios sobre la oración. Al respecto, nuestro querido Papa Francisco hace una importante aclaración.
Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia adorada. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Mis queridos hermanos, si ustedes pueden darse cuenta, en la primera lectura, Pablo le habla fuertemente a Pedro. Y a veces nosotros quisiéramos, con todo lo que está sucediendo ahora en nuestra iglesia, porque muchas cosas son permitidas, enfrentarnos a sí mismo con el representante de la iglesia. Pero no es eso lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor que verdaderamente nuestros pastores tengan un encuentro personal con el Señor, para que después entonces ellos puedan actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedro se escondió ante el actuar de aquellas personas donde él tenía que dar la cara, donde tenía que actuar con autenticidad. Sin embargo, se esconde. Pablo, un hombre llamado a servir al Señor en espíritu y en verdad, lo interpela. Es cierto, queridos hermanos, que es el pastor, fue el primer pastor de nuestra iglesia, el primer papa, pero actuó mal. No quiere decir que si nosotros tenemos al Papa, que el Papa no va a actuar mal, porque él es humano. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros? Como les dije, orar para que él pueda tener un encuentro personal de tú a tú con el Señor y luego entonces hará la voluntad de Dios. No nos corresponde criticarlo, no nos corresponde hablar mal de nadie. Simplemente orar para que esa persona llegue al conocimiento pleno de nuestro Padre Celestial. Para que así, como dice el Evangelio de hoy tomado de San Lucas en el capítulo 11, pues nosotros también aprendamos a orar. Porque estos discípulos le dijeron, enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Si nosotros nos hacemos discípulos del Señor, un discípulo siempre está al lado de su maestro y realiza las cosas que el maestro realiza. E incluso cuando el maestro lo llama, al instante responde. Y a ti y a mí nos corresponde la tarea de ser discípulos del Señor para estar siempre presto a las cosas que Él nos pide. Entonces Jesús le dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Tú y yo tenemos que santificar el nombre del Señor porque lo dice en la oración por excelencia que es el Padre nuestro. Pedir al Señor que venga a nosotros su reino, bendito sea el nombre de Dios, y que nos dé el pan de cada día. Querido hermano, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente tú y yo podemos pedir el pan para nosotros saciar nuestro cuerpo, también el pan para saciar nuestro espíritu. Y es el pan de la Eucaristía, que tú y yo podamos comulgarlo si es posible diario. Y de no ser así, no faltar los domingos, en ese día donde el Señor se te da por entero. Celebramos su día, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Será verdad que nosotros lo hacemos, querido hermano? ¿Será verdad que nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden? De no ser así, entonces el Padre nuestro, tú y yo, debemos de dejarlo hasta ahí, hasta donde dice, danos el pan de cada día. Porque tú y yo tenemos que perdonar a la persona que nos ofenden, queridos hermanos. El Padre nuestro es la oración por excelencia.
Y si tú y yo lo hacemos, entonces estamos haciendo la voluntad del Padre. Y no nos dejes caer en la tentación. Querido hermano y hermana, si tú y yo estamos siempre presto a las cosas, a las palabras que el Señor nos quiere decir a través de los profetas, del Evangelio, entonces tú y yo vamos a aguantar cualquier tentación y vamos a ser fuertes porque vamos a estar con el amor de los amores. Vamos a decirle: Señor, gracias por estar a mi lado. La tentación ha llegado, pero lo más lindo es que te tengo conmigo y contigo soy más que vencedora, soy más que vencedor. Querido hermano y hermana, esta es la oración que cada cristiano tiene que realizar. ¿Para qué? Para ser esa persona auténtica como lo es este querido San Pablo, que donde quiera él da la cara y habla de Dios abiertamente. Pues que tú y yo hoy hablemos abiertamente de nuestro Padre del cielo y que no nos avergoncemos de ser cristianos, aunque nos cueste incluso la vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comparte esta palabra con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús.